El aroma de las gardenias era demasiado dulce, pesado, casi sofocante. Se pegaba a todo mi cabello, mi chal, hasta el fondo de mi garganta. Caminé entre las filas de dolientes, algunos ya secándose los ojos, otros solo mirando al frente. Al ataúd cerrado, mi hijo estaba ahí, mi único hijo. Pensé que nada podía doler más que perderlo. Me equivocaba. Acababa de entrar al pasillo detrás de la capilla cuando escuché su voz. Araceli. Por fin, todo es mío, susurró con una risita suave, como si saboreara las palabras. Alguien soltó una carcajada en respuesta. Otra mujer, no pude ver quién. Estará fuera de la casa para la próxima semana, añadió Araceli. Ya despejamos la recámara de atrás. Me detuve en seco. Mi mano tembló ligeramente contra la pared mientras me apoyaba. Mis rodillas aún se resentían de una caída el verano pasado, pero este golpe caló más hondo. Me acerqué un poco más, casi sin respirar. No tiene ni idea, continuó Araceli. Sebastián se aseguró de que los papeles estuvieran en regla. Ella misma los firmó hace años. Pensó que lo hacía por la familia. Soltó una risita burlona. Ni siquiera tuve que pedírselo. Retrocedí con cuidado, apretando los labios. El pasillo, de repente, se sintió demasiado angosto. El aire más pesado que el aroma de las gardenias. Di media vuelta y regresé al banco del frente, ignorando los saludos suaves, las miradas de lástima. Mi cuerpo se movía como si flotara en agua, lento y silencioso. Me senté junto al espacio vacío donde debería haber estado Araceli. Ella seguía en el fondo, disfrutando del momento que creía haber ganado. El sacerdote comenzó el servicio. No escuché nada. Miré la madera pulida del ataúd y solo veía la mano que había sostenido 3 noches antes, pálida y frágil, buscando la mía, mientras Sebastián murmuraba algo que aún no le había contado a nadie. En ese momento no entendí qué quiso decir. Ahora sí, y el sobre que me dio seguía en el fondo de mi bolso. Araceli llegó a nuestras vidas con una sonrisa que iluminaba todo y una voz llena de sueños grandes. Sebastián la conoció en su 2º año de universidad. Ella estudiaba arquitectura, siempre hablando con las manos, siempre soñando en voz alta. Me cayó bien de inmediato. Más que eso, la admiré. Tenía una seguridad que yo nunca aprendí a tener. Cuando se comprometieron, le dije a todos, encontró a la indicada de verdad, y lo decía en serio. Cuando Javier murió, la casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa. Sebastián no dudó. Múdate con nosotros. Más me dijo, abrazándome. No deberías estar sola en esa casa. Araceli estaba a su lado, con la mano en su brazo, asintiendo. Tenemos espacio y con lo que ahorremos de tu casa, podemos construir algo que dure, algo para todos. Sonaba lógico. Vendí la casa donde crié a mi hijo, donde Javier y yo plantamos limoneros y pintamos cada cuarto con nuestras manos. Entregué el dinero, casi todo lo que teníamos ahorrado, unos 4 millones de pesos. Úsenlo para algo sólido, dije, algo en lo que los niños puedan crecer. Me agradecieron, prometieron que siempre tendría un lugar, que nunca tendría que preocuparme. Al principio se sentía bien. Tomábamos café juntos en el patio por las mañanas. Araceli pidiéndome consejos sobre los niños, sobre cómo llevarlos a la escuela o lidiar con sus antojos. Pero con el tiempo, las preguntas dejaron de llegar. Mi lugar en la mesa se volvió más silencioso. Araceli ya no preguntaba, solo ordenaba. Cuando quería cuidar a los niños, decía que tenían otros planes. Cuando sugería una cena, decía que sería más fácil si yo comía antes. Aún así, me quedé callada. Las familias pasan por altibajos. Pensé, lo creí. Pero esa mañana, en el funeral, al escuchar sus palabras, supe que no era un altibajo, era un borrón.
y yo misma había firmado para desaparecer de mi propia vida, sin saber lo que estaba entregando. Toqué el cierre de mi bolso, sintiendo el peso del sobre aún dentro. No lo había abierto desde que Sebastián me lo dio. Todavía no, 2 noches antes de que falleciera. Sebastián pidió hablar conmigo a solas. Araceli estaba al teléfono en la otra habitación, su voz baja pero cortante, hablando con alguien sobre los arreglos finales. Los niños dormían, la casa se sentía vacía, como si ya supiera que él se iba. Sacó una carpeta de debajo de su almohada, simple, de manila, sin marcar. Ma, dijo, con la voz apenas audible, ábrela solo si ella olvida quién construyó esta vida. La tomé sin hacer preguntas. Sus manos estaban frías, su piel como papel. La sostuve un rato, más de lo habitual, porque creo que ambos sabíamos que no habría otra oportunidad. No la abrí el día que murió, no la abrí en el funeral, la abrí la noche siguiente, cuando la casa quedó en silencio y los pasos de Araceli se desvanecieron por el pasillo. Me senté en el borde de la cama de visitas, la habitación que solía ser mía antes de que se convirtiera en un trastero, y abrí la solapa con cuidado. Dentro estaba su letra, familiar y firme, a pesar de lo que la enfermedad le había hecho a su cuerpo. Una página. Esto confirma mi testamento revisado y mis intenciones. Te he nombrado fideicomisaria para el futuro de Emiliano y Sofía. Lo siento, tenía que ser así. Debajo, un documento notariado, un nuevo testamento, fechado 6 semanas antes de su muerte. Había estados de sus cuentas de retiro, copias de transferencias de propiedades, la casa, los ahorros, incluso la cabaña en Valle de Bravo, que no sabía que estaba totalmente pagada, todo puesto en un fideicomiso, con mi nombre, no el de Araceli, y al final, sujetas con un clip, capturas de correos electrónicos, su nombre, el de otro hombre, planes, conversaciones, listados de departamentos en Querétaro. Me quedé ahí, con la carpeta en el regazo, respirando lento por la nariz. Él lo había visto venir. No solo el cáncer, sino a ella, y aunque no pudo salvarse a sí mismo, se aseguró de dejar algo mucho más poderoso que el enojo. Dejó la verdad, y ahora yo tenía que decidir cuándo usarla. Mirando hacia atrás, es fácil ver cómo pasó, no de golpe, sino con un sí tras otro. Sí a vender la casa que Javier y yo construimos juntos. Sí a poner los 4 millones de pesos en su cuenta, para que compraran algo más grande. Sí a dejar que Araceli manejara los papeles, porque ella entendía de bienes raíces. Y al final, sí a firmar un formulario que, sin darme cuenta, borró mi nombre de todo lo que creía que compartíamos. Ni siquiera tengo una copia. Lo llamaron planeación patrimonial, títulos limpios, transferencia eficiente de activos. Sonaba responsable en ese momento. Ahora sé la verdad. Pensé que ser parte de la familia significaba pertenecer, pero mientras más vivía en esa casa, más me sentía como una visita que se había quedado demasiado tiempo. Empezó con Araceli, organizando las actividades de los niños sin decirme. Luego vinieron las correcciones suaves. Emiliano ahora prefiere leche de almendra, o Sofía se abruma si la abrazas demasiado. No lo decía con malicia, pero dolía igual. Cada comentario venía envuelto en cortesía, disfrazado de preocupación. Luego estaban los suspiros cuando subía las escaleras despacio, la forma en que tomaba el control cuando batallaba con el control remoto, las pausas sutiles cuando entraba a una habitación en medio de una conversación. Seguí ignorándolo. Me recordaba lo duro que había sido desde el diagnóstico de Sebastián, todo lo que ella estaba manejando, cómo el duelo pone a todos de nervios. Pero ahora, con la carpeta abierta frente a mí, sus palabras del funeral aún resonando,
Estará fuera de la casa para la próxima semana. Lo vi por lo que realmente era. No era parte de su vida. Era parte de su plan. Una contribución financiera. Una niñera de confianza. Una obligación que se desvanecía. Sebastián intentó advertirme con su silencio. Y cuando ya no pudo hablar, me advirtió con una firma. Cerré la carpeta con cuidado y la guardé en mi bolso. Mañana era la lectura del testamento. Y planeaba llegar temprano. La oficina del abogado olía a madera pulida y papel viejo, un lugar hecho para conversaciones serias y tal vez algunos secretos. Araceli estaba sentada a la mesa larga, su saco negro impecable y sus labios cuidadosamente maquillados, como si esto fuera otra reunión de negocios que planeaba ganar. Su abogado, un tipo elegante con traje azul y sin anillo de casado, hojeaba una carpeta de cuero con calma confiada. No dije nada, esperé hasta que el abogado, Samuel Torres, un hombre mayor con ojos cansados, nos dio la bienvenida y explicó el proceso. Sebastián revisó su testamento unas 6 semanas antes de fallecer, dijo, mirando un documento frente a él. Fue muy claro sobre lo que quería. Araceli ladeó la cabeza. Nunca me mencionó ningún cambio. Metí la mano en mi bolso. Mis dedos rozaron la carpeta antes de encontrar el sobre pequeño dentro. Simple sellado, con mi nombre escrito en la letra de Sebastián. Lo deslicé sobre la mesa. Me dijo que te diera esto, dije en voz baja, si alguna vez olvidaba quién construyó esta vida con él. Torres lo tomó sin decir nada. Abrió el sello y desdobló las páginas. Por un momento, la sala quedó en silencio. Luego comenzó a leer en voz alta. Las revisiones eran detalladas e innegables. La casa, puesta en un fideicomiso conmigo como fideicomisaria de por vida. La cabaña en Valle de Bravo, comprada solo a nombre de Sebastián, reservada para los nietos. Sus cuentas, divididas 60% para los niños, 20% para mí, 20% para Araceli. Una carta confirmando que hizo los cambios con plena claridad mental. No miré a Araceli, no necesitaba hacerlo. Sentí su quietud, escuché su respiración cambiar. El silencio, que siguió a la lectura, dijo todo lo que su postura no podía. No puede hacer eso, murmuró finalmente. Lo hizo, respondió Torres, y es vinculante. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo. No me regodeé, ni siquiera parpadeé. Esto no era venganza, era lo que Sebastián quería. Y si Araceli pensaba que podía deshacerlo, no tenía idea de lo que él dejó atrás. 3 semanas después, llegó la notificación. Un sobre grueso entregado a la casa donde aún vivía. Apenas, Araceli había dejado de hablarme, salvo por instrucciones cortantes sobre compras o recoger a los niños. El aire en la casa se volvía más frío cada día. Contrató a un abogado caro. Alegó que Sebastián no estaba en sus cabales cuando cambió el testamento. Me acusó de manipularlo mientras estaba vulnerable. Esperaba la pelea. Sebastián me había advertido con cada documento en esa carpeta. Llamé a Mariana Solís. Era astuta, tranquila y no se inmutó cuando le conté todo. Ella apuesta a que te rindas, dijo Mariana, a que estarás demasiado cansada o sin dinero para pelear. Vamos a demostrarle que se equivoca. Cuando llegó el día de la audiencia, usé el prendedor favorito de Sebastián. Emiliano estaba sentado en la última fila, en silencio. Araceli, vestida de gris apagado y con una pena fingida, estaba junto a su abogado y ni una vez me miró. El juez escuchó con atención mientras ambos lados presentaban su caso. Luego fue nuestro turno. Mariana puso un USB sobre la mesa. Esto contiene documentos financieros que muestran la transferencia gradual de fondos de cuentas compartidas a privadas, dijo. Correos entre la señora Araceli y un hombre llamado Diego, discutiendo sus planes
después de la muerte del señor Sebastián. Y grabaciones legales en este estado de conversaciones que indican la intención de la señora Araceli de institucionalizar a mi clienta y liquidar todos los activos familiares. El abogado de Araceli objetó, pero el juez lo permitió. Entonces sonó el audio. Era su voz, clara y cruel. Una vez que esté en ese lugar, venderemos todo. Ni siquiera sabrá qué pasó. La sala quedó en silencio. No lloré, no me moví, solo me quedé sentada con las manos cruzadas, escuchando la verdad resonar contra ella. Sebastián lo sabía, lo había reunido todo, y cuando ya no pudo hablar por sí mismo, se aseguró de que la verdad aún pudiera hacerlo. Mariana estaba a mi lado con fuerza tranquila. No estamos aquí para destruirla, le dijo a la corte. Estamos aquí para honrar lo que Sebastián quería. ¿Nada más? El juez asintió y luego llamó a nuestro primer testigo. No lo reconocí al principio alto. Bien vestido. El tipo de hombre que parecía pertenecer a una portada de revista, no a una sala de tribunal. Pero cuando el secretario dijo su nombre, escuché a Araceli contener el aliento. Diego evitó su mirada mientras tomaba el estrado. Juró con voz baja. Se sentó recto pero tenso, como si hubiera cargado algo pesado por demasiado tiempo. Mariana se acercó lentamente. Señor Vargas, dijo, ¿puede decirnos cómo conoce a la señora Araceli Dudó? Miró una vez hacia Araceli, luego al juez. Nosotros tuvimos una relación durante 1 año y medio. Romántica sí. Araceli se puso de pie de repente, golpeando la mesa con la palma. Mentiroso, espetó. Siéntese, señora Araceli, dijo el juez con firmeza, o la haré retirar. Se dejó caer en su asiento, con los ojos encendidos. Diego continuó. Ella me dijo que su matrimonio estaba acabado en todo, menos en el nombre, que solo estaba esperando a que hizo una pausa, a que Sebastián muriera. ¿Y qué planeaba hacer después? Dijo que venderían la casa, se mudarían a Querétaro, que empezaríamos de nuevo, solo nosotros dos. Dijo que su suegra era una carga, que una vez que el testamento estuviera a su favor, la pondría en una institución y no miraría atrás. Las palabras cayeron pesadas en la sala. Incluso el abogado de Araceli parecía desconcertado. Mariana le entregó a Diego un montón de correos impresos. Él confirmó cada uno. Coincidían exactamente con las capturas en el archivo de Sebastián. Todo era real. Me quedé quieta, con los dedos entrelazados en mi regazo. No me regodeé, ni siquiera miré a Araceli. Esto no era venganza, era verdad. Y Sebastián se había asegurado de que saliera a la luz, incluso si no podía estar aquí para decirlo él mismo. El juez dio un receso para deliberar. Nadie habló mientras salíamos de la sala, pero cuando llegué afuera, Emiliano estaba esperando. No hizo preguntas. Solo tomó mi mano y dijo, «Quiero irme a casa contigo». Y supe entonces que ya habíamos ganado. El juez mantuvo el testamento en su totalidad, sin enmiendas, sin demoras, sin segundas oportunidades para que Araceli torciera la verdad una vez más. La casa quedó en el fideicomiso, como Sebastián quería, conmigo como fideicomisaria. El futuro de Emiliano y Sofía estaba asegurado, protegido del caos y cubierto de una certeza tranquila. Las cuentas fueron congeladas, reasignadas y reequilibradas. Cada pieza que se había movido en secreto ahora estaba a la vista y corregida. Araceli tomó su 20% y dejó la ciudad 3 semanas después. No hubo despedidas lacrimógenas, ni disculpas, ni siquiera una mirada final. Empacó rápido y se fue más rápido, escapándose un martes por la tarde, con Diego aparentemente ya fuera de la escena. Dejó atrás sus mantas caras, sus jarrones de cristal,
la decoración fría que alguna vez insistió en que hacía que la casa se viera con clase. Todo lo que vi fueron rincones que habían olvidado cómo respirar. La mañana después de que se fue, abrí la recámara principal. La puerta crujió, como si no se hubiera abierto del todo en meses. Tal vez años. Me paré en el centro y giré lentamente. La cama elegante, los cojines perfectamente colocados, la alfombra blanca silenciosa, nada de eso se sentía como Sebastián, nada se sentía como yo. Para el fin de semana, todo eso desapareció. Doné la cama a un albergue. Vendí las lámparas de diseño, arranqué la alfombra. En su lugar, puse una cama de roble sólido, el edredón que la hermana de Javier tejió para nuestra boda, y una silla cómoda para leer frente a la ventana. Coloqué la foto de Sebastián en la mesita de noche. La luz en esa habitación cambió al instante, como si reconociera que algo había vuelto a casa. Por primera vez en años. Cerré la puerta detrás de mí y sentí que pertenecía. Emiliano y Sofía se mudaron a las recámaras de al lado. Nos instalamos sin ceremonias. En el desayuno, Emiliano dijo: «Ahora se siente diferente, como si pudiéramos respirar». Tenía razón, pero sanar no es instantáneo, y lo que vino después no se trataba solo de muebles o papeles. Se trataba de dos niños que habían perdido más que a su padre, y necesitaban a alguien que nunca se fuera. Los niños se adaptaron poco a poco al nuevo ritmo de vida. No lloraban todos los días. El duelo no es tan ordenado. Salía de otras formas Emiliano discutiendo con su hermana por nada, o Sofía llorando a mares porque se nos acabó el cereal que le gustaba. Aprendí a dejarlo sentir, a sentarme a su lado sin intentar arreglar nada, y dejar que el silencio hablara donde las palabras no podían. Empezamos terapia familiar. Al principio se sentía raro, todos sentados en ese sillón con la caja de pañuelos entre nosotros, pero con el tiempo ayudó, les dio palabras, me dio espacio para escuchar, hicieron preguntas. Claro, papá sabía lo de mamá y ese hombre, ¿por qué quería mandarte lejos? Nunca les di más de lo que necesitaban, solo la verdad, entregada con cuidado, como algo frágil. Les dije que su padre intentó protegernos a todos, que los amaba por completo y que las decisiones de su madre no eran su culpa. Araceli llama en los cumpleaños y a veces, en días festivos, su voz es cortante, brillante, exagerada. Los niños no hablan mucho. Emiliano devuelve el teléfono en minutos. Sofía saluda con cortesía y se aleja. No la detengo, no insisto. El amor. Aprendí. No desaparece cuando alguien te decepciona. Pero el amor verdadero, el que se mantiene firme, no exige que ignores el dolor solo para mantener la paz. Seguimos adelante. Construimos nuevas rutinas, llevarlos a la escuela, panques los sábados, caminatas los domingos, noches tranquilas con juegos de mesa y chocolate caliente. Y luego, una noche después de la cena, Emiliano preguntó por el negocio, no por el dinero, por el legado. Han pasado 2 años. La casa se siente diferente, ahora más cálida, más tranquila y de alguna manera más viva. No porque la llenamos de cosas, sino porque dejamos de caminar de puntitas. Los niños ríen más fuerte ahora. Cierran puertas con fuerza, hacen desorden, dejan platos en el fregadero. Es normal, es ruidoso, es nuestro. Dirijo un pequeño taller de arte los fines de semana en el garaje convertido. Nada sofisticado, una mesa plegable, unos caballetes, algunos vecinos curiosos y nietos de la escuela de la esquina. Pintamos, hablamos, olvidamos el reloj por unas horas. Es suficiente. Ahora organizo cenas. ¿De verdad? Pollo asado con papas al ajo. Amigos que no veía en años vienen, trayendo pasteles y anécdotas.
Encendemos velas, brindamos, respiramos sin mirar atrás. Por las mañanas me siento junto a la ventana de la cocina con mi café, las piernas recogidas en la silla que Sebastián decía que era demasiado suave para ser decente. La luz del sol entra justo por la ventana del este. Mantengo su foto en el alféizar, junto a una pequeña maceta de albahaca que Sofía plantó en una taza vieja. A veces hablo con él, nada dramático. Cosas pequeñas. Emiliano entró al programa de honores. El cuaderno de dibujos de Sofía se llena más rápido de lo que puedo comprar papel. Arreglé el grifo que goteaba. Te hubiera molestado cuánto me tomó. Y a veces digo gracias. Gracias por confiar en mí. Por prepararte para cosas que esperabas que no pasaran. Por ver lo que yo no quería creer. Nos protegiste, susurro, trazando el borde de mi taza, y construimos algo real. Araceli no ha vuelto. Envió una tarjeta una vez, sin dirección de remitente. Los niños la abrieron, la leyeron y la guardaron en el cajón, de cosas sin importancia, sin decir nada. No la mencionaron de nuevo. El negocio sigue en pie. Emiliano comenzó a asistir a las juntas de la mesa directiva. Sofía ayuda a organizar el estudio de diseño. Ya no hablamos del legado como una carga, lo hablamos como un puente. Y esta mañana, Sofía preguntó si podíamos ir a la cabaña en Valle de Bravo el próximo fin de semana. Así que subí las escaleras y comencé a empacar.